Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de cálculo integral, estudiaremos cómo determinar el área bajo una curva utilizando el método de aproximación mediante rectángulos. Nuestro objetivo es encontrar el área que se encuentra debajo de una curva. La gráfica o la curva está determinada por nuestra función f de x y la solución sencilla que encontraron los matemáticos es dividir esta área en áreas más pequeñas y para ello se propone segmentarla en rectángulos. Las preguntas más comunes es ¿cuántos rectángulos utilizar y qué dimensiones tendrán estos rectángulos? Podemos dividirla en tantos rectángulos como nosotros deseemos. De hecho, mientras más rectángulos calculemos, más exacta será el área. Recordemos que este es un método de aproximación, no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque como observamos en la pantalla, algunos rectángulos encajarán de forma perfecta, mientras que otros no. ¿Qué otra información necesitamos conocer para determinar el área de cada rectángulo? Dos cosas, la base y la altura. Observamos que todos los rectángulos tendrán la misma base, que se identifica como delta X, y la altura vendrá determinada al evaluar cada rectángulo en su punto final. La altura de este rectángulo la encuentro al evaluar la función en el punto x1. La altura de mi segundo rectángulo la encuentro al evaluar mi función en el punto x2. Comprendiendo esto, nos dicen que el área de la región S, que está bajo la gráfica de la función que es continua, se puede encontrar al determinar el límite de la suma de las áreas de los rectángulos de aproximación. Es decir, si yo sumo todos los rectángulos y después determino su límite, puedo calcular el área total. De momento hay que aclarar que este método no emplea directamente el calcular el límite, pero sí nos dice una aproximación del área. Ok. Nuestra definición nos dice que es el límite de la suma de todas las áreas. Observamos el símbolo de sumatoria, observamos delta X, que es el ancho, y observamos que se debe evaluar la función en cada punto X y, que puede ser X1, X2, X3, que es delta X y cómo se calcula. Ya dijimos que delta X es el ancho de cada rectángulo. Y para poder determinarlo, necesito conocer tres cosas. ¿Dónde inicia mi área de interés y dónde termina el área de interés? Para poder utilizar la expresión b menos a entre n, siendo n la cantidad de rectángulos que voy a utilizar. Si yo conozco estos tres datos, es bastante sencillo el procedimiento. Y los pasos son los siguientes. Uno, identificar la función a evaluar. Obtener su gráfica para que a partir de la gráfica identifique yo cuáles son los límites. Después, determine la cantidad de rectángulos a trabajar y así calcular delta X y determinar el área de cada rectángulo. Ok, tenemos los puntos B y A. A es el punto de inicio del área y B es el punto final. También les podemos llamar límite superior a B y límite inferior a A. De esta forma, como ya dijimos, delta X es igual a B menos A entre N. Veamos esto con un ejemplo. Se solicita encontrar
el área bajo la curva cuya función es x al cuadrado. Y nos interesa únicamente el área que va desde el punto 0 hasta el punto 1. Y se recomienda utilizar 4 rectángulos. Veamos. Primero identifico mi función que es x al cuadrado. La grafico y obtengo la gráfica que veo en pantalla. Pero al identificar el intervalo que es de mi interés, veo que va desde 0 hasta 1 y ya lo tengo ampliado e identificado en la segunda imagen. Ahora, estos son mis límites. Empieza en 0 y termina en 1. Por lo tanto, yo puedo determinar delta x al restar b menos a, que es 1 menos 0, y dividirlo entre el total de rectángulos, que es 4. Me da entonces que cada rectángulo será de un ancho de 0.25. Ya que tenemos calculado delta x, procedemos a determinar dónde inicia y dónde acaba cada rectángulo y a calcular su área. Precisamente esta área en verde le hemos hecho zoom y se ha identificado dónde acaba y dónde empieza cada rectángulo. Veamos, mi primer rectángulo deberá de empezar en 0 porque son las condiciones que nos dan. Empieza en 0 y termina en el primer ancho, que es 0.25. Ahora, entonces inicia en 0 y termina en 0.25. Donde termina ese primer rectángulo, empezará el segundo y el ancho del rectángulo es lo mismo, 0.25. Entonces, 0.25 más 0.25 son 0.5. Donde termina mi segundo rectángulo, comienza el tercero y así sucesivamente. Observamos que donde acaba el segundo, que es 0.5, inicia el tercero. Y de la misma forma, donde termina mi tercer rectángulo, comienza el cuarto. Y el último rectángulo terminará exactamente en el límite superior. Si observamos, el primer rectángulo siempre iniciará en el límite inferior y el último rectángulo terminará en el límite superior. Esto deberá ser una pauta a seguir para verificar que lo estamos haciendo bien. Entonces ya sabemos dónde inicia y dónde acaba. También ya sabemos el ancho de nuestros rectángulos que son 0.25. Recordemos que le hemos llamado delta X. Ahora necesito saber la altura. La altura de mi primer rectángulo será encontrado utilizando el punto final de ese rectángulo. Tomo 0.25 y lo sustituyo en x al cuadrado. Me va a dar entonces el valor 0.0625. Esta es la altura de mi primer rectángulo. Para determinar la altura de mi segundo rectángulo, tomaré su punto final, 0.5, y lo elevo al cuadrado. Para determinar la altura de mi tercer rectángulo, tomaré su punto final y lo elevo al cuadrado y así sucesivamente con todos los rectángulos. Observamos que la altura del cuarto rectángulo la obtengo sustituyendo su punto final en la función y después calculo el área. ¿Cómo calculo el área? Pues la base por la altura. Este valor por este me da este y así sucesivamente con cada uno. Y lo que nos dice este método, que es sencillo, nos dice que sumemos todas esas áreas y será un valor aproximado. Recordemos que es una aproximación, no es un valor exacto. Más adelante veremos el método de obtener el valor exacto siguiendo este procedimiento, pero hallando ahora sí el límite de la función.
Y entonces nosotros observamos que necesitamos graficar nuestra función, identificar de dónde a dónde es de mi interés, identificar cuántos rectángulos necesito o voy a trazar. De ahí identificar dónde empieza el primer rectángulo, dónde termina, y así sucesivamente con cada rectángulo. Después, calcular la altura de esos rectángulos. Recordemos que el ancho lo necesito conocer ya para saber dónde inician y dónde acaban. Después multiplico la base por la altura y obtengo las áreas. Y después sumo las áreas de todos los rectángulos. De esta manera estamos terminando nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Se propone encontrar el área bajo la curva x más 3 y nos interesa el área que va desde 0 hasta 5 y utilizar 10 rectángulos. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias, hasta luego.